Bueno, en las evaluaciones genéticas nacionales, como la mayoría de ustedes sabe, pero yo creo que vale la pena repetirlo, utilizamos la información que se captura por las asociaciones de creadores a la hora de registrar los animales para calcular los valores genéticos, para calcular diferencias esperadas en la progenie, para características importantes en la economía de la producción y que son las que se registran en la asociación. Si no tenemos información registrada, pues no podemos hacer los cálculos. En esta plática voy a hablar de estos lineamientos técnicos de control de producción, voy a hablar de la edición de la información, voy a hablar de evaluaciones genéticas nacionales, en qué razas y qué características se hacen evaluaciones y tamaño de las bases de datos, y voy a hablar de una característica en particular para la cual hemos estado haciendo evaluaciones y que yo creo que es importante que tengan claro qué significa y qué representa y cómo se puede utilizar, que es permanencia productiva. Hace algunos años el CONARGEN publicó estas guías técnicas para programas de control de producción y mejoramiento genético de bovinos de carne. Seguramente muchos de ustedes la tienen físico y la habrán leído y otros no la tienen, pero los que no la tienen pueden bajarla de este sitio, de este portal. CONARGEN tiene esta guía técnica. Además de esta guía técnica en bovinos de carne, hay otra en bovinos de leche y otra en ovinos y otra en caprinos, que posiblemente pueda ser de interés para ustedes. También hay algunas evaluaciones genéticas, algunos sumarios de sementales de algunas asociaciones, no están las de todas y no están los actuales tampoco, pero pues en algún momento esperemos que actualicen ese banco y sea útil para difundir la información. Bueno, la idea de las guías era generar procedimientos uniformes para los controles de producción y para la toma de información. La idea es que tengamos procedimientos uniformes en términos de que a la hora de hablar de una característica, todos entendamos a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, cuando hablamos de peso al nacer, debemos de hablar de un peso que se tomó dentro de las primeras 24 horas de vida. No es un peso que se tomó a las 48 o a las 72 durante la primera semana. Entonces, debemos de estar todos conscientes y entender a la hora de hablar de peso al nacer, de que estamos hablando de un peso que se toma las primeras 24 horas. Cuando hablamos de peso al destete, estamos hablando de un peso que se tomó entre 160 y 254 días de edad. No que se tomó antes de los 150 o después de los 200 o a los 270. Y la idea de estar en este rango es el poder realmente mantener los grupos contemporáneos del tamaño adecuado. Más adelante el doctor Ríos les va a hablar de grupos contemporáneos. Y la otra situación es que, como lo voy a ver un poco más adelante, hay que hacer el ajuste del peso al destete a una edad fija para considerar a todos los animales, el peso de todos los animales a esa edad, ya que obviamente es claro, debemos de entender que un animal que se desteta a los 160 días debe ser más liviano en promedio de un animal que se desteta a los 250. Entonces hay que compensar esas diferencias en edades haciendo ajustes. Y cuando hablamos de peso al año, es un peso que se toma entre los 320 y los 410 días de edad. Y no antes de los 320 ni después de los 410 días de edad. Bueno, ahora,
los pesos reales que se toman en los animales en los diferentes momentos, al destete y al año, se ajustan utilizando estos procedimientos. Aquí obviamente el procedimiento es, para peso al destete, es calcular esto. Con esto estamos calculando la ganancia diaria de peso entre el nacimiento y el destete, y luego lo multiplicamos por un valor fijo que es 205 para hacer el ajuste a 205, y a eso le sumamos el peso al nacimiento, y a eso le vamos a llamar el peso ajustado a los 205 días de edad. El peso a los 365 es similar. Esta es la ganancia de peso entre el destete y el peso el pesaje al año. Se multiplica por 160 y se le suma el peso ajustado 205 para obtener el peso a los 365 días. La idea de establecer los límites de 160 a 250 para peso al destete, por ejemplo, es básicamente porque esto es un ajuste lineal. Lo que estamos haciendo aquí es un ajuste lineal, y nos estamos asegurando, o estamos seguros de que el crecimiento entre eso, en esa etapa de la vida, es lineal y no es no lineal, no hace una curva que se estabilice de alguna manera el peso, o que las ganancias de peso sean menores acercándose a los 250 y sean mayores a los 160 días de edad. ¿Okay? Entonces, como es lineal, tenemos que ponerles límites al bueno, esto lo iba a consultar con Pepe. No sé si es la sábana que utilizan actualmente o es una sábana vieja que yo tenía por ahí, pero bueno, independientemente de eso, a final de cuentas, lo que yo quería resaltar aquí es básicamente que, además de los pesajes, en algún momento ya se estuvo hablando de que tendríamos que dar información sobre el tipo de manejo al destete y grupos de destete, y tipo de manejo al año y grupos de año. Esta información es importante que se capture, que se provea a la asociación, básicamente porque es una información básica para la formación de grupos contemporáneos de manera adecuada. Si no la tenemos, nosotros asumimos que todos los animales se manejaron igual y que no hubo grupos, y eso a lo mejor nos está dando, nos puede dar DEPs equivocados a la hora de hacer las evaluaciones por no tener una buena formación de grupos contemporáneos. Y de los grupos de manejo, de tipos de manejo que resaltaban ahí, era estos que aparecen aquí para el destete y estos que aparecen aquí para peso al año, entre el destete y el año de edad, que básicamente se contempla si hay utilización de suplementos o utilización de la madre, más otras formas de manejar a los animales durante la lactancia. En este caso aquí de otros, identificar con letra otros grupos, a final de cuentas, lo referimos si los animales están en diferentes potreros. Esos son grupos que deben de verse reflejados en la formación de los grupos contemporáneos, y son manejos diferentes, aunque los potreros sean vecinos, y posiblemente Ángel les vaya a hablar con más detalle de esta situación. Por fortuna ustedes ya tienen un esquema, un sistema de control de producción, el sistema homologado, que una de las cosas que hace es tener candados y verificaciones para asegurarse que la información es congruente. Se establece una edad mínima primer parto, se hace un periodo interparto mínimo, es decir, no puede
una vaca no puede parir 6 meses de haber tenido el parto anterior, y eso el sistema actualmente se los notifica claramente que no puede hacerse esa información, y establece mínimos y máximos para los diferentes pesos. La idea de que esto esté pasando es básicamente tener una base de datos congruente, de calidad, en la que la información sea la que realmente haga lógica y no tengamos información incongruente. Y la otra es que, a final de cuentas, puede haber errores en la captura de la información, y el sistema nos permite identificarlos y corregirlos inmediatamente. Otros sistemas que se utilizaron anteriormente no permitían hacer eso, y entonces arrastrábamos errores en las bases de datos que nosotros teníamos que identificar a la hora de hacer las evaluaciones, pero ya era demasiado tarde como para hacer las correcciones, si de alguna manera se podrían hacer esas correcciones. Entonces ahora les voy a hablar de la edición de la información. El objetivo de hacer la edición es excluir información cuestionable para las evaluaciones genéticas de tal manera que sean lo más correctas posibles. Y con esto, a la hora de excluir información cuestionable, aseguramos una calidad buena en la base, en la información que tenemos disponible. Esta edición y todas estas verificaciones las hacemos todavía antes de proceder a hacer la evaluación genética, independientemente de que el sistema de control de producción, el sistema homologado, ya los haya hecho. Nosotros de alguna manera tenemos que asegurarnos que tenemos la mejor información. Y una de las cosas que se verifica es el pedigrí. Los animales tienen que tener una identificación correcta, tenemos que identificar claramente el padre y la madre, y tenemos que asegurarnos que no hay machos como padres, como madres, que no aparecen machos como madres después, o que no aparecen hembras como padres, porque ya hemos, en algunos momentos, con las bases anteriores y con otras asociaciones que no llevan este sistema, nos sucede y tenemos que eliminar esa información porque no tenemos forma de corregirla, obviamente. La otra edición que hacemos es hacer congruencia en fechas. Aquí necesitamos asegurarnos de que las fechas de nacimiento de los padres son anteriores a las de los hijos. Es decir, no puede haber hijos más viejos que sus padres, obviamente, ni de la misma edad. Obviamente. Ahora, esto nos ha sucedido en algunos momentos y hemos tenido que buscar correcciones, sobre todo cuando traemos animales extranjeros, luego les ponen fechas de nacimiento muy cercanas a cuando se dan de alta, y luego resulta que antes ya alguien había dado de alta un hijo de ese animal y no se habían dado cuenta, cuestiones así, pero verificamos que esto pase, que las fechas de destete sean posteriores a la fecha de nacimiento y que las fechas de pesaje del año sea posterior a la fecha de destete. Luego también, como parte de la verificación y de la preparación para la base para hacer los archivos, para hacer las evaluaciones, también quitamos partos gemelares. No tenemos forma para complementar o para considerar estos partos gemelares en el proceso de evaluación. No los podemos hacer un grupo contemporáneo independiente tampoco. Y también los animales que son producto de transferencia de embriones. Lo que hacemos es quitar la información de esos animales.
Los pesos que están a más de 3 desviaciones estándar de la media correspondiente para cada característica también los eliminamos o los borramos, y la información de animales que se destetaron antes de los 160 o después de los 250 también la quitamos. Quitamos también la información de pesos al año de animales que se pesaron antes de los 320 y después de los 410 días de edad. Los animales permanecen en la evaluación, pero su información no contribuye en la evaluación. Pueden resultar con DEPS dependiendo de los enlaces, de los parentescos que tengan con otros animales. Pueden resultar con DEPS, pero no necesariamente tiene que suceder. Pero su información no la utilizamos en la evaluación. Este es un cuadro al que yo quiero que le pongan atención y que en algún momento tenga retroalimentación de parte de ustedes. Estos son los promedios y los mínimos y máximos de la información que se utilizó en la última evaluación. En negro está Simmental y en rojo está Simbra. Estamos hablando de que los pesos al nacimiento andan alrededor 38 y 36, con rangos que van desde 20 hasta 56, 55. Los pesos al destete en promedio 2.35, 2.15, con estos rangos que aparecen aquí. Más liviano, el mínimo más liviano en Simmental y el más pesado también en Simmental, el máximo. En peso al año son estos promedios que aparecen aquí, 3.43, 3.17, con estos rangos, con este mínimo y máximo, y la talla 5.4, 5.5, que van desde 0.52 hasta 9.5, realmente estamos en todas las tallas, animales de todas las tallas, y la circunferencia escrotal de 31.8, 30.6, con rangos de 18 a 44. Si alguno de ustedes tiene algún comentario sobre, obviamente, estamos diciendo que en estos casos por debajo del 90 y por arriba de 469 aquí hay aproximadamente como el 1% de animales, de todos los animales. Este rango realmente comprende el 99% de los animales que están en la base de datos de la asociación. Mande. Sí, señor. Sí, sí. Ya está, todo está editado. Quitamos los animales que se destetaron a menos de 160 días o a más de 250, y ya quitamos los animales que están a 3 desviaciones estándar o más de la media, tanto por arriba como por abajo. Sí. Los pesos ya están ajustados. Sí. La circunferencia escrotal también está ajustada. La circunferencia está tomada cuando la asociación, dentro del rango de edades que tienen, que creo que está entre 210 y 320 días, pero ya está ajustada a una edad fija de 365 días. Sí, Pepe. Referente a ciertas información que está ahí, por decir, el peso al destete, sí está pareciendo ese número, porque eran de los animales que ha venido en historia. Sí. Pero hoy, a partir de este año o año y medio, tenemos un candado en el sistema donde nomás permitimos registrar animales al destete del promedio 2 desviaciones estándar menos, que equivale como a 145 kilos. Animales más abajo, al ajuste de 205 días, automáticamente el sistema asandra y aparece que no debe de emitir el registro. Y no lo estamos emitiendo. A ver. Un comentario. No emites el registro, pero la información permanece en la base de datos. Okay. Así es, sí. Sí, adelante, Luis. Ok,
Sí, este porcentaje ha ido disminuyendo. No puse la información porque no hemos hecho el fraccionamiento por antes de que estuviera el sistema, después de que estuviera el sistema, pero obviamente sí debe de estar disminuyendo la cantidad de animales que nosotros desechamos, de información que desechamos más que de animales, de la información que desechamos. ¿Algún otro comentario en relación con esta información? Bueno, ahora les vamos a hablar de las evaluaciones genéticas. Estas son las razas, asociaciones que hacen evaluaciones genéticas y estas son las características para las cuales se hacen evaluaciones genéticas. Obviamente en todas las razas, estamos hablando aproximadamente de casi 30 razas, en todas las evaluaciones genéticas se hacen para pesos al nacimiento, al destete materno, destete directo, destete materno y año. Los cebuinos están haciendo evaluaciones para peso a los 18 meses. Aquí hay un conjunto de razas que hacen para ganancias de peso postdestete, menos hacen para circunferencia escrotal, menos hacen para talla y menos hacen para permanencia productiva. Los que están en rojo son las evaluaciones hermanas, y son hermanas porque las hacemos en el INIFAP, el equipo del INIFAP, y las otras pues son las que están en negro, pues son las primas porque las hacen otras instituciones. ¿Okay? Y obviamente a nosotros nos da gusto estar participando desde el año 2000 con la asociación Cimental, que fue la primera que hizo una evaluación genética para producción de carne, y fue la primera que hizo una evaluación genética para talla, y fue la primera que hizo una evaluación genética para permanencia productiva, y fue la primera que tuvo una evaluación multirracial. Un poquito más adelante hablo de evaluaciones multirraciales, y va a ser la primera en tener una evaluación para fertilidad en vaquillas, que esa información va a aparecer ya en el siguiente sumario. Va a aparecer información sobre evaluación sobre fertilidad en vaquillas. Estas son las bases de datos, el tamaño de las bases de datos de las diferentes razas, y aquí obviamente la más grande es la de Charol Chabray. Son los registros útiles para cada una de estas características. No los puse para todos, no puse para talla, por ejemplo, porque luego no me alcanzaba el cuadro y no quería tenerlo tan lleno. Y después de 3000, una base de datos para peso al nacimiento después de 3000, pues ya no quise poner más, pero obviamente vean aquí cómo hay tamaños grandes en estos dos asociaciones, dos grupos raciales, y luego ya van disminuyendo de alguna manera drásticamente en para algunos de las razas. Y estos son el número de animales evaluados en la última ocasión para estas razas en términos de toros activos, y definiendo toros activos como los toros que tuvieron por lo menos un hijo en los últimos 2 años previos al corte de la información para hacer la evaluación. Si no tuvo un toro que no tuvo hijos durante ese tiempo, no lo consideramos como que no está activo. Y estos son el número de toros activos que tienen 10 o más o 5 o más hijos. Los que están en asterisco son los que tuvieron 5 o más hijos en esas razas, y en los otros son 10 o más hijos.
y estas son la cantidad de vacas también que resultan con evaluación, de vacas madres. Obviamente, independientemente de que también resultan con evaluación, crías machos y crías hembras, que son los que contribuyen en muchos casos para hacer la evaluación de estos animales. En este caso yo estoy poniendo aquí como fundaciones, estas son las únicas dos asociaciones que hacen evaluaciones multirraciales. Eso significa que aquí tenemos en este conjunto todas las hembras que se utilizan, que se registran en los esquemas de cruzamiento para formación de cimbra o incluso en los procesos de absorción. En el caso de cimbra y en el caso de chabray, este es el tamaño de esa parte de la información que también contribuye a la evaluación de toros cimental y en algunas ocasiones a la evaluación de toros cimbra. Entonces ahora les voy a hablar de permanencia productiva. La fertilidad es la característica. Adelante, Mario. Bueno, más que yo darles las razones, ustedes denmelas a mí. A final de cuentas, yo estoy entendiendo que por un lado los venden o no se toma la información. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta que este es el conjunto histórico. Es posible que en los años más recientes haya más animales con pesos al año, el número de animales con peso al destete y peso al año sea similar. Ahora, déjenme aprovechar el comentario, permítanme, déjenme aprovechar el comentario. Si el animal permanece allí y tienen oportunidad de pesarlo, el sistema, aunque no lo quieran registrar, el sistema acepta la información de ese animal. Y yo creo que es importante que se envíe a la asociación, porque al final de cuentas esa es la información que estamos utilizando para evaluar a los toros para peso al año. No. Eso lo entiendo, por esto dije, si el animal está todavía en la explotación y forma parte del grupo contemporáneo correspondiente, den la información a la asociación, envíela a la asociación para que se registre. Permítame, estaba Enrique aquí. Sí. Así es. Okay. Bueno.
Ok, yo quise poner la información como ellos la informan, como cada asociación lo informa. A mí también eso me parece de Big Master, me parece sospechoso. No lo quise yo señalar, pero tampoco lo puedo quitar. No, Pepe, querías... No, referencia a lo mismo. A veces tenemos un poco más clara la película cuando estamos en la oficina. Puede Claro. haber varias razones por qué no se crece el año. Una puede ser lo que cuenta el señor Ruidosa de alguna selección o venta, pero creo que la gran mayoría de la información que no se tiene es porque o registraron antes del año y no la vuelven a mandar, pudiéndola mandar y no tiene costo. Y segunda, no la toman. O sea, esas son las dos cosas más importantes, porque después esos animales los vemos en una exposición exhibiéndose, los vemos en una venta, los vemos y entonces decimos, no llega la información. Lo que decía el doctor López, por las exigencias, yo creo que la exigencia debe de ser peso nacimiento, peso y peso al año. No se tiene, no se genera registro, porque si no, se está perdiendo información. Okay. Adelante, Mario. Sí, sí. Sí, la respuesta es afirmativa. Sí, sí podemos tener ese problema en términos de cuando hacemos la evaluación para peso al año, porque hay una reducción con algún criterio de la evaluación de la información que llega allí. Sí, yo creo que es importante una de las razones por las cuales no se ve reflejado el peso al año, es porque todos los que registramos ganado, si la inspección se hace antes del año, se registra hasta la mitad, sino después del año. Por esa razón, todo se hace la inspección de ganado antes de que la mitad del año, que es el peso de el peso de nacimiento, y el peso al año, aunque lo tengamos después, no se ve en ese reporte. bueno, ahora, yo lo que quiero hacer es invitarlos a que utilicen todas las posibilidades que tienen para hacer el registro de toda la información que se genere, que toda la información que puedan generar, sobre todo considerando que pueden tener el registro a través de Internet, que pueden de alguna manera hacer ese tipo de accesar la información a través de Internet. Entonces, pues, hay que ponerse despiertos para tener la mayor información y eso redunda en una mejor evaluación de sus animales. ¿Algún otro comentario aquí? Sí, adelante. Yo no puedo responder la pregunta. Normalmente lo que se hace, tiene unos rangos de 266 a 310, con un promedio de 284, es lo tradicional, es lo lógico, es lo biológico. Cuando se pasa un día, ya sea hacia abajo o hacia arriba, lo que se recomienda es que ustedes envíen su hoja de inseminación
¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces me voy a ir ya a lo de permanencia productiva. Y decía, bueno, pues que a final de cuentas la fertilidad es la característica más importante en la economía de la ganadería. Hay estimaciones de que la fertilidad puede tener un valor económico de 2 a 10 veces más que el crecimiento, dependiendo del ambiente económico particular. Pero eso lo hace una característica muy importante. La otra información que tenemos es que una vaca tiene que producir por lo menos en promedio 5 crías para cubrir los costos asociados con su desarrollo y mantenimiento. Y que una vaca que no ha tenido 5 crías no cubre los gastos que se le hicieron. Y una vaca y una vaca que tiene más de 5 crías puede estar subvencionando otras que no llegaron a tenerlas, ¿no? Entonces es importante que busquemos cómo hacer que las vacas tengan más crías. Y cuando los vemos desde el punto de vista genético, es una característica con heredabilidad baja, y el simple hecho de que una vaca haya tenido 10 crías no necesariamente la hace genéticamente mejor que otra que nada más tuvo 7 crías, porque en una característica con heredabilidad baja, la expresión fenotípica es un reflejo muy importante de las condiciones particulares del ambiente que tiene el animal. Entonces, esa expresión fenotípica no es necesariamente un indicador claro del potencial genético de los animales. La otra cosa es que en estas condiciones es importante que haya información de muchos parientes para hacer esa evaluación de fertilidad. Pero ahí, doctor, se enmascara mucho la información genética en la problemática que tenemos de salud, y que por desgracia muchos ganaderos creen que ya ha quedado en la historia de que la brucela es el único problema, y ya tenemos las enfermedades virales y las etiologías, entonces son problemas que nos pegan en la reproducción. Entonces, de ahí que tengamos primeramente que vacunar el ganado, y entonces ahí lo genético realmente no viene muy de la mano, porque lo estamos estudiando con la condición sanitaria. Claro, pero a final de cuentas hay que estar consciente de eso y hay que ver que hay una cuestión sanitaria que hay que atender. Lo mismo también podríamos decir, bueno, es que hay una seca, que hay poco alimento. Son cuestiones ambientales que tenemos que atender, que tenemos que resolver para darle la oportunidad a los animales que se reproduzcan. Ahora, independientemente de que la cuestión sanitaria esté bien, mal, o que la alimentación esté bien o esté mal, lo que sabemos es que si la vaca no pare cierto número de crías, no va a cubrir los gastos que se le hicieron para desarrollarla y mantenerla. De eso no hay pierde. ¿Okay? Bueno, ahora, aquí yo les estoy presentando unas 5 situaciones. Y más adelante, con un criterio que más adelante lo voy a poner explícito en relación de cómo definimos permanencia productiva. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, de una vaca que parió antes de los 3 años y que luego tuvo un parto cada año, de tal manera que a los 6 años ya tenía 4 partos. Yo le estoy poniendo que tuvo 3 éxitos después de haber sido declarada como un animal reproductivamente activo en la explotación, por el hecho de haber parido antes de los 3 años. Esta otra vaca nada más tuvo 2 partos después de los 3 años y antes de los 6. A esta le estoy poniendo que tiene 2 éxitos. Esta es una vaca que tiene un parto después de haber parido a los 3 y no volvió a parir
nomás parió una vez más, antes de los 6. Esta vaca parió antes de los 3, pero no volvió a parir. Y esta vaca parió después de los 3 años. Y obviamente esta vaca que parió después de los 3 años, en un criterio estricto de desecho y de reemplazos en la explotación, en teoría no debería de estar no debería de haber estado en la explotación para que tuviera un parto después de los 3 años. ¿Okay? Ahora, la idea de establecer esos criterios relativamente estrictos es básicamente para tener un mejor reflejo o tener la información que de alguna manera refleje lo que se recomienda desde el punto de vista de productividad en una explotación que es económicamente redituable, en la que se está ganando dinero y no se está perdiendo. Ahora les voy a presentar aquí 2 toros. En uno de ellos, los 2 van a tener 5 hijas. Este toro le pasó a sus hijas esto que aparece aquí y tenemos una hija de 3 éxitos, de 2 éxitos, 2 hijas de un éxito y una hija de fracaso, que parió una vez y ya no volvió a parir. Y luego tengo otro toro que pues es como un fracaso el toro con sus hijas, ¿no? Ahora, aquí lo que estamos haciendo es tomando la información de las hijas para hacer una evaluación del toro en su habilidad para tener hijas que sean eficientes reproductivamente. Entonces, si vemos el conjunto de estos 2 toros, estamos hablando de que el primero, el A, tiene 7 éxitos y un fracaso, y el B tiene 3 éxitos y 3 fracasos, en función de cómo lo estoy definiendo yo aquí. Obviamente sería ocioso preguntarles qué toro prefieren, porque todos me van a decir que el A, ¿verdad? Digo, obviamente de tener el toro A a tener el toro B, pues obviamente. Ahora, la idea era ponerles una situación relativamente contrastante, para que pudiéramos ver las diferencias. Bueno. Ahora aquí, básicamente, con base en esa forma de ver la información, de ver el proceso, nosotros definimos el criterio de permanencia productiva o la característica de permanencia productiva en relación con la proporción de hijas de un semental que, habiendo parido antes de los 3 años, vuelve a parir antes de los 6 años. Es decir, que en un criterio relativamente laxo, digo relativamente laxo porque con un parto que tenga entre los 3 y los 6 años, ya lo consideramos como un animal fértil. ¿Okay? Entonces, lo consideramos que es como un animal que sigue estando productivo por lo menos a los 6 años de edad. Si nosotros reducimos la edad de parir antes de los 2 años o antes de los 2 años y medio, obviamente perdemos el panorama, perdemos toda la información, no encontramos animales que hagan eso. Y si nos vamos a más de 6 años, entonces estamos siendo demasiado laxos a la hora de hacer la definición. Y tampoco quisimos venirnos a años menores, porque entonces seríamos extremadamente estrictos. Bueno, entonces y estamos conscientes también de que la información que utilizamos es la información que está en la base de datos. Ahí dijimos, esta vaca nació en este sistema, nació en esta base de datos, tenemos su fecha de nacimiento y sabemos en dónde nació, en qué hato nació, y a partir de ahí la vamos siguiendo a ver qué fue lo que estuvo haciendo durante su vida y hasta cuándo se registraron partos. Tenemos claro de que es posible que en muchos casos el primer parto de la vaca no esté registrado. Y tenemos claro de que posiblemente
partos subsecuentes porque la cría no me gustó, por lo que quieran, tampoco se registró en el ambiente aquel en el que el sistema solamente aceptaba animales para ser registrados. Ahora, el ambiente, en este caso estamos hablando de que podría haber habido muchas otras causas de desecho, como hace notar hace un momento Enrique, en términos de salud o de otras situaciones que están involucradas ahí en lo que nosotros estamos hablando, desechos por fertilidad a la hora de hacer la estimación esta. ¿Okay? Ahora, una de las cosas que estamos conscientes es que tenemos el sistema homologado. Sí, adelante. Si se puede regresar a la gráfica de ahí, en cualquiera de esos. Ok, lo que yo entiendo es que dices, una vez que tiene el primer parto antes de los 3, y cualquier parto después, entre los 3 y los 6, automáticamente es un éxito. No cuantificas si tiene 3, 2 o 1. Nomás porque tenga 1, entonces es un éxito. Por ahorita eso es lo que estamos haciendo, sí. Nada más con el hecho de que tenga un parto ya lo consideramos un éxito. Pero lo puedes hacer a futuro para poder medir la que tiene 3 partos, la que tiene 2. Sí, sí, sí. Necesitamos cambiar el procedimiento para hacerlo más preciso. Por nada. Pero a final de cuentas, esta era una primera aproximación que estábamos haciendo a la idea, ¿no? Bueno, entonces, regreso, tenemos otra vez el sistema homologado, y aquí una de las cosas que es importante es que tengamos el registro total del hato y que podamos identificar las causas de desecho. ¿Okay? Eso nos va a permitir limpiar mucho más el valor genético para permanencia productiva y les va a dar una mejor idea de el impacto que puede tener o la comparación que podemos hacer entre los toros. Pero antes de eso, sí. Pero antes de eso, yo no les traje ninguna, no, hasta después se me ocurrió que podíamos haber puesto alguna otra información sobre permanencia productiva. Los DEPs de permanencia productiva en Cimental son básicamente en donde salen más. Están variando más o menos como entre 40 y menos 15, más o menos por ahí están variando. Y haciendo comparación con otras situaciones donde se hacen evaluaciones de permanencia productiva, por ejemplo, la variación en DEPS en Angus rojo, en el Angus rojo en Estados Unidos, está más o menos como entre 20 y menos 8. ¿Okay? Entonces, y la interpretación del DEP es muy similar a los otros con los que ya están familiarizados. Aquí, un animal que tiene un DEP de 10 y un animal comparado con un animal que tiene un DEP de menos 2, por decir algo, quiere decir que las hijas del toro que tiene el DEP de 10 tienen una mayor probabilidad de permanecer en el hato hasta los 6 años siendo productivas que las hijas del toro que tiene un DEP de menos 2. Y la interpretación es en diferencias así de probabilidades, básicamente. Bueno, entonces, ahora, ustedes los conocen, pero yo quiero hacer público mi agradecimiento a ellos, a Guillermo, a Ángel, a Vicente, pues que son los que hacen mucho del trabajo.
para hacer las evaluaciones genéticas que estamos haciendo y algunas otras cosas. Y gracias. Actualmente únicamente se calcula para los machos, y la otra sería, ¿lo puedes calcular para la hembra? Supongo que sí, ¿no? ¿Y por qué sí y por qué sí no? No. Okay. Ahorita lo que estamos utilizando es un modelo diferente que el que se utiliza para las otras características. Si hablamos de modelos, en las otras características hablamos del modelo animal para hacer la estimación, en la que el individuo es parte del modelo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es utilizando hasta ahorita, por el volumen de la información que tenemos, un modelo semental. Entonces, generamos los DEPs para los sementales solamente. Es decir, y se pueden inducir, en algunos casos, para las hijas de ese semental que tenemos evaluado, pero no podríamos inducirlo para hembras de sementales, hijas de toros que no están evaluados en nuestro banco de información, básicamente por el tipo de modelo que estamos utilizando hasta ahorita. Sí, comentábamos ahorita que lo de permanencia de la hembra, como es una característica que tiene poca heredabilidad, o sea, usted lo manifestó al principio de entrar en el tema, que por la reproducción, por la fertilidad en general, podemos decir que la precocidad y algunos otros características que están asociadas a productividad y que las interpretamos a veces como parámetros reproductivos, pues sí tienen algo que ver con cuestiones de heredabilidad, pero particularmente cuestiones reproductivas, muy específicamente fertilidad, no son de alta heredabilidad. Entonces, ¿qué tanto vamos a avanzar si son de poca heredabilidad evaluando a los toros? O sea, o a las líneas paternas, si no es de mucha transmisión genética. Esa es la duda que me queda a mí, pues, en esto de la permanencia. Bueno, debemos de partir de algunos parámetros, de unas premisas importantes. Una de ellas, que es muy importante, es que es una característica que económicamente es muy importante y que no debemos de desatenderla. ¿Okay? Es muy importante. Luego, el hecho de que tenga una heredabilidad baja, lo que significa es que lo recomendable o lo que tenemos que hacer es tener más información de más parientes, para poder tener una mejor estimación del valor genético. Es decir, si las hijas de un toro consistentemente son animales que paren jóvenes y que están pariendo y que permanecen en el hato, ese ya es un indicador de que no está pasando eso por las condiciones ambientales a las que están sujetos los animales. ¿Okay? Entonces ya tenemos un conjunto de información, no es la expresión de un solo animal, sino un conjunto de información que identifica eso. ¿Okay? Entonces, entre más hijas tengamos de un toro, obviamente más precisos vamos a tener en el conocimiento de la habilidad de ese toro para tener hijas que sean productivas, con una eficiencia reproductiva alta o baja, o del conocimiento o del tipo de eficiencia reproductiva que deba tener.
Entonces, básicamente, el hecho de que tenga heredabilidad baja no quiere decir que vamos a voltear para otro lado y no le vamos a poner atención. Y lo único que sí quiere decir es que hay que tener más información de más parientes de ese animal para tener una mejor estimación de su valor genético. Yo lo estoy interpretando un poquito diferente. Creo que lo que nos está comentando es que va a tardar muchas generaciones para poder tener un efecto positivo en cuanto a la selección por fertilidad. Y me parece que el manejo reproductivo del hato, como característica económica, va a resultar más efectivo que estar seleccionando por fertilidad pues para permanencia productiva. Ese sería mi comentario, pero la otra pregunta que quisiera hacer es esta. En borregos se pudo determinar que la circunferencia escrotal estaba muy asociada a la fertilidad de las hembras púberes. Y teniendo en la base de datos la circunferencia escrotal, ¿se ha hecho alguna correlación entre circunferencia escrotal y fertilidad de los animales al primer parto? Bueno, déjame dividir mi respuesta en relación con los comentarios que hiciste. Yo parcialmente puedo estar de acuerdo contigo, Mario, si decimos que al hacer un mejor manejo la explotación vamos a poder mejorar la eficiencia reproductiva que hacerlo desde el punto de vista genético. El asunto es que, a final de cuentas, el ganadero en algún momento toma decisiones sobre qué toro va a utilizar en su explotación. ¿Okay? Y lo único que estamos diciendo es, si hay información de permanencia productiva, además de la otra información de valores genéticos o de DEPs para otras características que le puedan interesar, podría preferir un toro con un DEP para permanencia productiva más alto que otro. Y ahí está ya de alguna manera orientando el mejoramiento que puede estar haciendo. Ahora, no hay manera, yo creo que no, la información se está generando, los hechos se están dando, las decisiones se están tomando y no tendríamos por qué no darle importancia para seleccionar por esa característica, aunque nos vayamos a tardar muchos años. Digo, no perdemos nada con hacerlo. La otra, en relación con circunferencia escrotal, pues toca la casualidad de que Guillermo Martínez hizo su tesis doctoral con circunferencia escrotal y ya hace un par de años hizo una presentación en un taller similar a este sobre esa información. Y lo que sabemos es que si la circunferencia escrotal tiene influencia o está relacionada con la precocidad, con la fertilidad en hembras jóvenes, en las vaquillas, pero no tiene ninguna relación con la habilidad de esas hembras para permanecer en el hato produciendo becerros, desafortunadamente. Entonces, esa circunferencia escrotal no es un indicador de eficiencia reproductiva de por vida. No es necesariamente una pregunta para el doctor Montaño, nada más quiero abundar un poquito sobre los valores de validación para días de gestación. En el caso de que la asociación le conteste al productor que no puede aceptar ese animal como en su base de datos, todavía le queda el recurso de hacer una tipificación genómica para parentesco y con eso resuelve el problema.
Es otra herramienta que puede usar también para validar la información.